estuvimos estudiando algunas cosas importantes de un anciano. A veces los ancianos parecieran que ya no tienen nada que hacer en las iglesias, y algunos piensan de que ya están ancianos, y algunos jóvenes estamos más ancianos que los ancianos. Hoy vamos a estudiar el creyente anciano levanta alabanza al Señor. Ese es el tema que es de este bosquejo. Y porque empezamos a ver el sábado pasado al anciano levantando petición al Señor. Recuerdan ustedes de que este salmo se divide en dos partes. Se divide en la primera parte una oración desde el versículo 1 al 13, y desde el versículo 14 al 24 el salmista está levantando alabanza al Señor. Ahora, hay dos cosas bien importantes. Las circunstancias de los creyentes son siempre vistas como circunstancias que tienen que ver alrededor de los seres humanos. Siempre, yo no sé por qué, pero los seres humanos estamos involucrados en los problemas de los demás. Y en este caso el salmista, no sabemos si es David, no sabemos. De hecho, aquí estamos hablando en un contexto de la ley. Recuerdan ustedes que los salmos se escribieron en el contexto de la ley. Muchos de ellos fueron escritos por David, otros fueron una recopilación de otros salmistas que escribieron en el tiempo del Éxodo. Y estos salmos, desde el 43 hasta el 72, que es el otro salmo que vamos a ver a continuación de este, son salmos que hablan de ese contexto de los éxodos. Y por ende, algunos de ellos tienen que ver con el sufrimiento. Y el salmista en el versículo 1 hasta el 13 ha elevado una petición por las circunstancias que está pasando. Ahora vamos a ver cómo este anciano, a pesar de las circunstancias, alaba o da alabanza al Señor a pesar de lo que está sufriendo. Y por eso es importante notar algunas cosas de este salmo. En primer lugar, vamos a ver los versículos 14 y 15. Veamos los versículos 14 y 15. Dice el versículo 14: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. El salmista está diciendo dos cosas bien importantes aquí. Noten de que en el versículo 15, en el versículo 14 dice: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. La palabra esperar significa una acción o una actitud de fe, de confianza en el Señor. Y de hecho, en los versículos 1 hasta el 13, vimos cómo este salmista estaba dependiendo del Señor. Ahora, la pregunta es: ¿cuánto dependemos nosotros del Señor? Porque no basta con entender lo que estos hombres, de hecho, el ejemplo que estamos viendo de la actitud que estos hombres tuvieron debe de servir para nuestra vida cotidiana también. Yo haría muchas preguntas. ¿Estoy enfatizado realmente en vivir la vida cristiana dependiendo del Señor? ¿Estoy caminando por vista o estoy caminando por fe en la vida cristiana? Esta es una pregunta que necesitamos contestarla a cada uno de nosotros, porque cada uno lleva una carga, y esa carga será pesada en la medida que queramos depender de nosotros mismos o queramos depender del Señor. Será liviana, porque un día de esto, una hermana de San Miguel que conozco, que estudió en el Instituto Bíblico, decía esto: la vida cristiana es tan difícil porque depositar la fe en el Señor es tan difícil. Y digo yo, es una maraña del diablo que les mete a los creyentes. Díganme ustedes qué difícil es depositar la confianza o dejarle la carga a otro. ¿Verdad que, por ejemplo, los padres irresponsables le dejan carga a la mamá, a
¿Sí o no? ¿Verdad que le hace bien fácil? Les deja la carga de que críen los hijos y de ahí cárgate vos, yo voy a ir a trabajar. ¿Verdad que es fácil? Pero la vida cristiana, hermanos, es de la misma manera como hemos recibido el Señor, es de la misma manera fácil. Nosotros es que complicamos. Nosotros a veces nos engañamos nosotros mismos pensando que estamos viviendo por fe y realmente estamos cargados por ello. Si un creyente vive por fe, no debería vivir angustiado, no debería de ser un infeliz y no debería de ser un creyente amoldado en su vida cristiana. Un creyente renegón, un creyente es que está viviendo en su carne. Por eso es que el salmista dice, mas yo esperaré siempre. Miren, a mí me gusta hacer algunas observaciones porque la vida cristiana es así, pero porque nosotros queremos hacerla así. Aún en las circunstancias los creyentes podemos tener una línea recta, viviendo en dependencia del Señor. Miren este salmista como dice, siempre esperaré. Es que la vida cristiana, hermanos, la vida cristiana debe de vivirse por fe, no una hora al día, o solo cuando estamos en el culto. Y aún hay muchos de los que están en el culto, están pensando en las cosas, es que voy a comer más tarde, ¿dónde andará mi hijo? Porque como no está aquí, no lo pueden traer, entonces están preocupados y están aún cargados en el culto, pensando en las cosas. Y algunos inclusive se cargan pensando en mañana. Mañana, hermanos, no sabemos. ¿Cómo debemos de vivir los creyentes? Un día a la vez. Es bueno hacer planes para el futuro. Yo no estoy diciendo de que no. Pero mientras el Señor nos levante en la mañana, debemos de vivir este día. El siguiente día Dios sabrá. Dios sabrá. Y este salmista estaba pensando en eso. Por eso, vean, ahora la pregunta es, ¿cuántos hechos recuerdo yo del Señor en mi vida cristiana? Porque a muchos se nos olvida realmente lo que el Señor ha hecho también. ¿Saben que el motivo para esta alabanza es el reconocimiento de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros? Miren, el salmista dice, tus hechos, dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todos el día. ¿Qué me indica esto? Este salmista estaba recordando la salvación de él, de la salvación que el Señor ha hecho. Yo no sé cuántas veces a este salmista lo había rescatado el Señor del peligro, de los afanes, de la muerte. Yo no lo sé. Pero sí, el salmista dice, mi boca publicará tu justicia, tus hechos. Noten que está en plural, no está en singular. ¿Qué significa esto? Que vez tras vez el Señor había mostrado su misericordia y lo había sacado de los problemas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu convicción en medio de tus circunstancias? Ahora, fíjense que muchos de los creyentes hemos olvidado esto. Hemos olvidado esto. El Señor ha tenido tanta misericordia, hermano, que siendo perfecto y santo, a pesar de esa barrera que existía entre nosotros y Dios, Él, el mundo y nosotros, y a pesar de que el ser humano siempre ha pensado que yo necesito hacer esto, que necesito hacer esta otra cosa, los 10 mandamientos, y realmente el Señor dice, ¿sabe qué? Tú eres pecador. Y el pecado lo que hace es una separación entre tú y mí, es lo que dice el Señor. O entre ti y mí, no sé cuál es la palabra, pero hay una separación entre nosotros. Y siempre recordemos, hermano, que cada vez que nosotros no estamos caminando en dependencia del Señor, otra vez esa separación está. Ahora, no por la salvación, sino por la comunión con Él. A cada rato nosotros por el pecado estamos perdiendo la comunión con Él. Pero hemos olvidado esto. Hemos olvidado que la paga del pecado es muerte. Ahora yo
pregunto, hermano, ¿usted se da cuenta de que la vida cristiana, en esos altos y bajos, por cada circunstancia pecaminosa que tengo yo como creyente, en la vida cristiana, no estoy hablando para la salvación, estoy hablando para la santificación, hay un problema delante de Dios y necesito resolverlo? Ahora la pregunta, ¿cuánto tiempo he de esperar para resolver este problema? ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Porque nosotros, hermanos, hemos olvidado Romanos 6:23. Muchos de nosotros nos encanta enojar a Dios con nuestras actitudes. Y olvidamos tanto lo que Él hizo para la salvación, como también lo que Él hace en nuestra vida cotidiana. Ayer hablábamos en el culto de oración cuántas maravillas y cuántas cosas hace el Señor en nosotros. Pero muchas veces, a pesar de que estamos en esa línea que Dios nos ha provisto misericordia, a pesar de eso, enojamos a Dios con nuestra actitud. Pero esto trae consecuencias. La paga del pecado es muerte, hermano. Siendo inconverso y siendo creyente, el principio es el mismo. Las consecuencias se han de pagar. Pero por lo tanto, nosotros sabemos que un inconverso, si no ha puesto su confianza en el Señor, su camino es muerte, porque Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte en el infierno, separación eterna de Dios. Y para los que hemos confiado en Cristo, es, hermano, una disciplina que proviene de Dios. Ahora, pero por eso es que la muerte, y aquí es tan importante, el salmista estaba recordando que lo había rescatado. Y a veces nosotros olvidamos de dónde el Señor nos ha rescatado. Ojo, hermano, no debe de olvidar la gracia y la misericordia que Dios ha tenido. Porque nosotros estábamos camino al infierno, pero nos rescató de ese camino del infierno y ahora nos tiene hacia la vida eterna. Y no es por lo que nosotros hayamos hecho. Noten lo que dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, ¿cuántos le alegran que ya no van a ir al infierno y que no van a estar en esta muerte segunda? ¿Les alegra, hermano? Entonces, el salmista también estaba alegrándose y por eso es importante reconocer la conducta y la actitud de estas personas que nos muestran a nosotros que a pesar de las circunstancias de lo que vivimos, debemos de recordar esto. Fuimos sacados de esta muerte segunda y probablemente muramos físicamente, pero estaremos en la presencia del Señor en el momento que partamos de aquí. Y eso qué maravilloso. Es la gracia de Dios. Pero hay otra cosa importante. Mateo 25:41, que el contexto es la gran tribulación. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Hermano, ¿para quién estaba preparado el infierno? Era para el diablo y sus ángeles. Pero debido a la pecaminosidad del ser humano, irá al infierno por su incredulidad, por no tomar una decisión. Ahora usted me puede decir, hermano, y tanto que predican es de ustedes. Esto que estoy predicando es el Evangelio, hermano. Pero ¿saben qué? Las iglesias están llenas de gente que no ha entendido aún el Evangelio. Y saben que el Evangelio tiene dos direcciones. Número uno, justificación. Número dos, santificación. El Evangelio sirve para salvarse, pero también para vivir la vida cristiana. Entonces, cuando nosotros vamos hacia el Evangelio, necesitamos enfatizar esto. La salvación no es por ser amable, por ayudar a otros, por asistir a la iglesia, ser un buen hijo, dar dinero, servicio voluntario, bautizarse, etcétera, etcétera. La salvación no es por eso. La salvación es el escape del infierno. No es por hacer tantas cosas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en las iglesias está lleno de ancianos que hacen muchas cosas que son muy buenas, pero que no
salvan. Y esto lo digo para los que nos ven por este medio. Es tan importante entender que la salvación no es por ser todas estas cosas. ¿Es bueno ser así, hermano? Esto deberíamos de ser los creyentes. Esto deberíamos. Pero muchas veces todas estas cosas no se ven en nosotros mismos. Aún siendo salvos, no lo vemos. Y hay mucha gente que no es salva y se les notan todas estas cosas. Lamentablemente las iglesias están llenas de mucha gente así. Pero una cosa bien importante es entender. Noten lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia, hermano? Un don o un regalo. ¿Lo merezco? No, no lo merezco. Noten lo que dice el versículo. Y esto no de vosotros. Es decir, la salvación no es por lo que yo hago. La salvación es por lo que Cristo hizo, por lo que Dios hace. Noten lo que dice el versículo también, pues es don de quién. Entonces es lo que Dios hace por mí, no lo que yo hago por Él. Hay una dirección distinta en cuanto a la salvación. Y el versículo 9 dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Y en otras versiones dice, para que se sienta orgulloso. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, nos hemos salvado de una manera distinta. La salvación ha sido de la misma manera. Por lo tanto, ninguno de nosotros tiene jactancia en cuanto a la salvación. Amén, hermano. ¿O cuántos se sentirían tan orgullosos de tener una salvación que no nos costó a nosotros? Ninguno. Por eso yo insisto, hermano, mientras estamos aquí, debemos de tener una actitud correcta delante del Señor. ¿Y saben cuál es esa actitud? Humilde, reconociendo quién soy yo delante del Dios Todopoderoso. Y nada, no somos nada más que eso. Personas que hemos sido comprados por gracia, que hemos puesto nuestra fe en lo que Dios ha hecho, no por lo que nosotros hemos hecho. Esto es muy importante entenderlo. Es Dios rescatándonos del infierno. Y por eso dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por qué. Hermano, es la misericordia. ¿Sabe usted qué significa la misericordia? Significa que Dios nos da lo que no merecemos. Si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, ¿saben qué nos diera? Nos diera el castigo eterno en el lago de fuego. Ahora, entonces, ¿cuál debe de ser nuestra motivación en la vida cristiana? Debemos de ser como este salmista. Miren, el salmista dice en el versículo 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Ahora, el salmista está bien ubicado como un verdadero, un genuino creyente. Notan la actitud. Entonces, hermanos, esta es la actitud que necesitamos reconocer nosotros. Nosotros no nos hemos salvado por nosotros mismos. Es la misericordia de Dios que nos salva a nosotros. Pero también hay algo importante. Gálatas 1:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cualquiera pues que quiera justificarse por las obras de la ley, la respuesta que Pablo da a los Gálatas es: nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Ninguno. Por eso, hermano, es tan importante entender que mientras vivimos circunstancias en la vida cristiana, debemos de ir otra vez a la gracia de Dios. Debemos de ir otra vez a lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos de ir otra vez al sacrificio de Cristo en favor nuestro, porque nosotros no nos salvamos. Noten lo que dice Hechos 15:11. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, por la gracia del Señor seremos salvos de la misma manera que fueron salvos todos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy.
La salvación siempre ha sido por fe en el Redentor. No es de otra manera. Y por eso dice Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Es decir, no se puede salvar de las dos maneras. Solo hay una manera de salvarse, y es por gracia, por la fe en Cristo solamente. Y por eso, Isaías 64:6, ¿cómo ve Dios las obras de una persona que quiere salvarse o redimirse por lo que hace? Note lo que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo, todo lo que hacemos delante de Dios, todo lo que el ser humano hace delante de Dios, Dios lo ve como trapos de inmundicia. ¿Y sabes qué, hermano? Quiero decirte esto: cuando tú haces algo por conveniencia, para que te vean, con motivaciones distintas y diversas, que no es la de edificar a otro y servir al Señor para la gloria de Él, todo es tomado como trapo de inmundicia. No sirve para nada. ¿Y sabe qué va a pasar en el tribunal de Cristo? Se va a quemar. Se va a quemar esa obra. Tú vas a ser salvo. Si eres salvo, serás salvo, porque la salvación no se pierde. Pero tu obra, las obras que hayas hecho, se quemarán en el tribunal de Cristo. Ahora, por eso es importante, hermanos, entender que lo que Dios ha hecho es algo maravilloso para nosotros. Y la noticia importante es que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió a pesar de ello por nosotros. Amén, hermanos. Dice el versículo 8 de 5 Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Él el que necesita y merece la alabanza, no somos nosotros. Por eso es que cada uno de nosotros, hermanos, piense cada vez que va a servir al Señor, ¿a quién le está dando adoración? ¿Al Señor o te la estás dando a ti mismo? Maldito el hombre que confía en el hombre. Es el Señor el que necesitamos mirar. Por eso es que necesitamos ir otra vez a la cruz de Cristo cada vez que nosotros vamos a recordar nuestras circunstancias. Y el salmista es de lo que estaba haciendo, recordando de dónde el Señor lo había rescatado, recordando de dónde lo había sacado y los problemas. Y ahora dice: por lo que me has hecho, te alabo más y más. Eso es lo que el salmista hace. Y por eso, hermano, yo no sé si usted, pero yo estoy tan contento que a pesar de que estaba camino al infierno y que mis obras son tomadas como trapos de inmundicia, el Señor murió. Dios dio a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Es lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y murió porque nosotros no podíamos pagar la deuda, pero Él sí podía pagarla. Y ahora Él murió y fue sepultado, pero el tercer día resucitó. Y en Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por cuántos? Cristo murió, hermanos, por todos, aún por aquellos que creen que no han muerto. La salvación no es exclusiva para algunos. Hermano, hoy debemos de entender que la salvación es para el fornicario, para el homicida, para el idólatra, para el parricida, para todo aquel que usted quiera llamar, etcétera, etcétera. Es para todo. Un día de esto estaba viendo un video donde un niño una niña llega de su papá y le dice: papá, mira, Juanito me comió la paleta, se metió a mi cuarto sin mi permiso, me quebró la jirafa y había hecho 4 cosas, Juanito. Entonces viene el papá, y que es muy buena lección, y el papá trae una pizarrita y le marca 4 rayitas de las faltas de Juanito. Ahora le pregunta a la niña: ¿cuántas faltas has cometido tú? Y le dice a la niña: bueno, no arreglé el cuarto, una rayita.
No lavé los trastes, otra rayita. No hice la tarea, otra rayita. Y al final estaban en empate Juanito con María. Ahora le dice el papá, ¿qué debes de hacer? Perdonar a Juanito. ¿Y sabes qué es perdonar? Borrar las faltas que había hecho cada uno de ellos. Ahora, ¿no es eso lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano? Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Pagó el precio. A Dios le gustó, miren, esto se llama satisfacción. A Dios le gustó la muerte de Cristo porque satisfizo esa muerte para salvarnos de una vez y para siempre. Y no solo los que estamos aquí, sino todos. Y aquí todos, significa todo el mundo. El problema es que el mundo no quiere esa salvación, no la acepta, no recibe, es de regalo como lo hemos recibido nosotros. Y Cristo resucitó como satisfacción de que Dios estaba complacido con esa muerte. Y a pesar de eso, Juan 3:16 dice que murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te regala el Señor, hermano, cuando estás camino al infierno y Él te rescata, cuando te ofrece el regalo de la salvación? Te ofrece vida eterna. ¿Cuánto tiempo dura la vida eterna, hermano? A mí me da tristeza cuando oigo creyentes, aún de esta iglesia, todavía pensando que voy a obtener la salvación que el Señor me ha prometido. Yo les pregunto, hermano, ¿nos ha prometido una salvación el Señor o ya la tenemos? Entonces, ¿por qué hay algunos creyentes que dudan todavía de la salvación? Y por eso es importante hablar de estos temas, aún cuando estamos tan avanzados de la gracia. Esta iglesia tiene 16 años de estar, bueno, desde 2000 son 17 años. 17 años. Pero aún todavía hay gente que no ha entendido el Evangelio. Y qué importante, hermano, porque es por gracia, porque es el don de Dios, no es algo que yo puedo hacer. Y Él nos regala vida eterna, y Él por su misericordia, no es por algo que nosotros hacemos. Y por eso, cuando estamos caminos al infierno, Dios dio a su Hijo Jesucristo para poder rescatarnos del infierno a nosotros. El sacrificio de Cristo es el único pago que satisface la demanda de Dios por la salvación del ser humano. Entonces, cuando Juan 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe qué significa esto de potestad? El derecho. No todos son hijos de Dios, pero los que creen en el Hijo de Dios, Él les da el derecho de ser hijo de Dios. Hay una gran diferencia aquí. Por eso es que necesitamos creer en Cristo solamente. No Cristo más obra, no Cristo más los sacrificios, no Cristo más otra cosa. No, no es así. Por eso Dios fue satisfecho y Él estaba muy contento con esto. Por eso es que dice, para que todo el que cree no se pierda, es lo primero. El que cree en Cristo no se pierde. Por eso la salvación es eterna y es segura, hermanos. No se puede perder. Pero quiero decirles algo importante por el tema que estamos viendo del escritor del Salmo. Es tan importante entender esto porque el salmista dice en el 15, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. De hecho, él estaba hablando de la salvación física porque ya era un creyente. Ahora pregunto, ¿de cuántas cosas te ha rescatado el Señor? ¿Y sabes por qué? Porque creíste en el Señor. Dios no se mete con los impíos y aún saben que Dios tiene planes porque Él en su presencia, en su omnisciencia, Él conoce
a los impíos que han de recibir al Señor en el futuro. Pero una cosa importante, Él no se mete en las circunstancias de los que no son impíos, de los que no son creyentes, pero con los creyentes sí se mete. Y ahora, tú que has creído en el Señor, Él tiene la potestad de hacer muchas cosas en tu vida, como lo hizo con este salmista. Ahora, por eso es que es importante ir otra vez. Y la otra cosa es que si crees en Cristo, no te pierdes. ¿Y qué tienes? Vida eterna. Vida eterna. Ahora, cuando el versículo dice tenga, este verbo está en el tiempo presente y es el tiempo perfecto. Es perfecto porque es un hecho. Ya no es algo que va a suceder en el futuro, sino es una verdad. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Ahora pregunto, ¿a cuántos de ustedes Dios los ha salvado físicamente o de otras circunstancias? A todos. ¿Pero por qué es esto, hermano? Por esto mismo. Porque has creído en Cristo. Porque ahora no te pierdes y porque tienes vida eterna. Porque Dios tiene un trato personal contigo. Si tú no lo quieres escuchar, es tu problema. Es tu problema. Pero Dios tiene un trato contigo especial. Y lo tiene porque ahora eres de la familia de Él. No eres cualquier persona. Y esto es lo que necesitamos reconocer. Por eso es que este hombre le preguntó, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ahí dice, tú y tu casa. Ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes están anunciando esta? Vean el versículo que estamos viendo en Salmo, dice, mi boca publicará tu justicia. ¿De qué justicia está hablando el salmista? Está hablando, en primer lugar, de la justicia de Él en la salvación, pero está hablando de la justicia de Él rescatándolo de las circunstancias, de los problemas, de la muerte, de la enfermedad, etc. ¿Cuántos de ustedes publican lo que el Señor hace en su vida? ¿A cuántos les encanta contar esto? A nosotros lo que nos encanta es estar gruñendo contra Dios. Nos encanta renegar de los ministerios. Nos encanta decir cosas que no me gustan en la iglesia. Nos encanta renegar aún de la vida misma. Algunos hasta quisieran morir de equidad. Pero hermano, yo te pregunto, si el Señor te tiene en pie, pregúntate tú, ¿para qué te tiene en pie? Aquí no debería de ser, ¿por qué me pasan estas cosas? Miren este salmista, dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. ¿Cuántos de ustedes publican este mensaje, ese regalo? Miren, cuando nosotros estábamos camino al infierno, la muerte ya no tiene potestad sobre los creyentes. La muerte sobre una persona que cree en Cristo tiene potestad. No, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque aunque este cuerpo muriera, la muerte, bueno, Pablo escribió a los corintios y les dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu poder para matarme? Sí, puede matar este cuerpo. Este cuerpo puede podrirse en la tierra, es verdad. Pero los creyentes, hermanos, tenemos la gloriosa bendición de que si partiéramos hoy, estaríamos en la presencia del Señor. Esta es la diferencia. Y esto es lo que nos debe de motivar a ser distintos a los creyentes. No ser, porque el infierno tampoco tiene potestad sobre nosotros. Nosotros ahora tenemos una relación, hemos creído en el Señor y esa relación es de esta manera. Por eso, hermano, insisto, es esta relación vertical lo que determina mi funcionalidad con los demás. Si yo estoy fallando aquí, todo esto de aquí no sirve para nada. No sirve. Ahora, necesito estar enfatizado siempre en mi relación con el Señor. Yo no conozco cuál es tu problema, mi hermano.
ni sé qué es lo que está pasando. Lo que sí sé es que necesita buscar el rostro. ¿Qué hizo este hombre? Versículo 1 al 13, oró al Señor y estuvo pidiendo misericordia y ahora está alabando al Señor por lo que ha hecho en su vida. Ahora, por eso es importante, hermano, no olvidar esto que ha hecho el Señor. Y Cristo es el que hizo posible esta relación con el Señor. No te olvides que tenemos una relación y necesitamos recordar siempre que tenemos esa relación. Número 2, porque este anciano todavía es útil. Versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Haré memoria, mire, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. ¿Qué es lo importante en este versículo, hermano? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida? El Señor ha hecho tantas cosas en la vida nuestra, hermano. Pero mire, vendré a los hechos. Y dice, ¿hechos qué? Poderosos. Solo quiero recordarle algunos hechos poderosos que ha hecho el Señor. La redención de... Este hombre estaba recordando la redención de Israel sacándolo de Egipto. ¿No es un hecho poderoso del Señor, hermano? Si Faraón no quería dejarlo ir. Es más, él quería oprimirlo, pero el tiempo de Israel había llegado por la profecía cumplida. Dios cumple la promesa, hermano. Dios cumple la promesa porque Él es justo y Él es fiel. Y por eso este hombre estaba recordando la justicia de Dios. Dice el versículo 16, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Recuerde, el Señor sacó de Egipto a los judíos. El paso de Israel por el Mar Rojo, en seco, hermano, era tan, bueno, imagínense ustedes pasando por unas paredes más altas que esta, el pueblo de Israel y viendo los tiburones que goleaban por ahí. Solo imagínense eso. Es un hecho gran poderoso, hermano. Y este hombre recordaba esto, pero no solo eso, les dio alimento, agua, protección en el desierto, lo llevó hasta Canaán. Ahora, el problema no es Dios en nuestra dificultad, hermano. Los judíos estaban asediados en el desierto. ¿Pero por qué? Porque quisieron depender más de ellos. Renegaron en su paso para ir a Canaán al descanso. Y renegaron contra Dios, renegaron contra Moisés, como nos pasa a nosotros. Hay gente que hasta maldice a Dios. Hay que tener cuidado con lo que decimos cuando estamos en las circunstancias. Tener mucho cuidado. Este hombre estaba recordando esto y dice, recordaré tu justicia, la salvación de los judíos que miraban la serpiente de bronce. ¿Recuerdan? Que Jesús le enseñó a Nicodemo, ¿sabes qué? Así como los judíos en el pasado fueron y miraron la serpiente de bronce por fe, porque esa serpiente no tenía poder. El que tenía el poder era el Todopoderoso. Y de esa misma manera, dijo Jesús, es necesario que sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este hombre recordaba estos hechos. Y él dice, voy a declarar estos hechos con mi boca. La protección de los reyes de Israel. ¿Cuánto tiempo protegió el Señor a David, por ejemplo? Protegió, por ejemplo, a muchos de los reyes. No lo entendemos a lo mejor por qué Dios los protege en cierto tiempo y de repente, ¡plau! Bueno, pregúntate, ¿por qué Dios te protege a ti y aún sin merecerlo lo hace? Pregúntate. Pregúntate por qué te levanta en la mañana y no te lo mereces, pero Él te levanta. Lo que deberíamos de preguntarnos es, Señor, me levantaste este día, voy a anunciar tu grandeza, tu poder, lo que has hecho en mi vida. ¿Lo hacemos? Bueno, es un reto. Si lo estás haciendo, qué bueno. Si no, empieza, hermano. Te voy a dar una técnica de cómo puedes predicar el Evangelio a tu familia en primer lugar. Tú conoces las direcciones de tu familia. En las próximas semanas voy a traer un folletito del Evangelio para que tú
vaya al correo, gaste un par de coras y se las envíe. Envíale ese folletito, ya que no te da vergüenza decirle, toma léelo. Hazlo por correo entonces. No le ponga el nombre tuyo. Hazlo. Empieza. ¿Ven? Este ejemplo de este hombre, anunciar la justicia en medio de problemas, en medio de circunstancias. Ahora, número 3, versículo 17, por las lecciones pasadas. Este hombre está alabando al Señor por las lecciones pasadas. Miren lo que dice el versículo 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tu maravilla. Qué maravilloso, hermano. Yo no sé, estamos hablando de un anciano. ¿Cuántos ancianos? Yo quiero decir, hermano, que hay que darle oportunidad a los ancianos. ¿Saben qué dice Romanos 10? Irrevocables son los dones. Por lo tanto, los creyentes no tenemos chance de decir, voy a dejar este ministerio. Ojo con eso. Ojo, hermano, porque tampoco tenemos jubilación. Los creyentes no tenemos jubilación. Me gusta la actitud de la hermana Olga y lo voy a decir, porque ella me estaba contando ayer que ella, con esa lavada de la copita y todo eso es de Dios, hermano, no crean. Pero dice, mientras lo pueda hacer, lo voy a hacer. Es una anciana. Pero hermano, esa es la actitud. Ahora, ¿cuántos de los jóvenes, cuántos los que nos sentimos jóvenes, tenemos esa actitud también en los ministerios? Este salmista, miren lo que está diciendo. Me enseñaste desde mi juventud. Qué importante, hermano, la enseñanza. ¿A dónde aprendió, creen ustedes, este hombre que está escribiendo este salmo? ¿Dónde fue su primera escuela? La casa. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué le estás enseñando tú a tus hijos? ¿A que sean malcriados aquí en la iglesia? ¿A que se comporten como los impíos? ¿A que no tengan respeto de Dios? ¿Sabe que el pueblo de Israel, y lo estamos viendo en el capítulo 23, acabamos de ver, por qué Dios se acabó a Israel y se acabó al rey? Estaba airado con el pueblo. Todas las cosas que el pueblo hacía eran, dice que para él eran cosas de enojo. Estaba airado. Ahora pregunto, y el hermano Ver lo retó, hermanos, ¿cuántas cosas hacemos nosotros y airamos al Señor? Yo por eso he invitado y he insistido. Muchos de los jóvenes de aquí deberían de estar en el instituto ya. Si no quieren ir a San Miguel, mándenlos o tráiganlos aquí al instituto de aquí de la iglesia. Ustedes no saben lo que estos jóvenes van a enfrentar en el futuro. Necesitan aprender. Miren este hombre que está diciendo, me enseñaste desde mi juventud. Algunos jóvenes dicen, no, eso es para los rucos, para nosotros no, hay que vayan los viejos. No, desde el pequeño, desde la niñez, necesitan los niños aprender desde que están pequeños, hermano. Yo creo que este hombre está recordando desde su edad pequeña y su juventud cómo aprendió la palabra. Y hasta ahora dice, he manifestado tus maravillas. Ahora, ¿cuánto tiempo debo de pasar para que yo pueda manifestar las maravillas de Dios? De hecho, los padres deben instruir a sus hijos. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 7? Ojo, es responsabilidad fundamental de los padres instruir a los hijos. No hagamos, hermanos, como hace el mundo. Allá en las escuelas nos llegan nosotros los hijos rebeldes. En las escuelas seculares, el padre de familia dice, aquí le dejo este cipote y vea usted qué hace con él. No, la primera escuela, hermano, en la escuela de la familia, de la casa, se le enseña a saludar a los hijos, se le enseña a ser respetuoso de los demás,
Todos esos modales se enseñan en la casa. No esperen que te lo enseñen las maestras de escuela bíblica. Esas cosas se enseñan en la casa. Miren lo que dice el Deuteronomio 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esta es responsabilidad de nosotros. Y hermano, pero es que ahí estaba hablando en la ley para Israel. Pero ahora pregunto, ¿será que esos principios no los podemos retomar nosotros como iglesia? ¿Cuántos de ustedes están haciendo devocionales todas las noches? O por lo menos trayendo a los hijos, vamos a acostarnos, vamos a orar. ¿Cuántos? ¿Cuántos están haciendo una lectura? ¿Cuántos versículos de saben sus hijos? Porque usted se los ha enseñado. ¿Cuántos principios han aprendido? Este es el reto, hermano. La vida cristiana no solo es, me salvaste, vivo la vida loca y ya estuvo. No. Hay compromisos, hay responsabilidades y hay actitudes que necesitamos tener. La vida de la iglesia no es una vida loca, hermano. De ninguna manera. Debe de ser una vida de mucha devoción y de mucho testimonio también. ¿Sí? Pero yo no le tengo miedo a nadie. Yo digo las cosas y alguien quiere escuchar las cosas porque las escucha. Y si no, porque ahí Dios debe encargar de eso. Yo no tengo problema con decir, aquí hay un principio que hay que hacerlo, en el hogar. No hay que tomar las cosas a la ligera, ni que nos entre por aquí nos salga. Estas son cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos también. Los principios están ahí. Pero fíjense que el punto que estamos viendo en el 17, en el versículo 17, es que uno nunca es demasiado joven ni demasiado viejo para ser enseñado por el Señor. Hay algunos ancianos, yo aquí el único anciano que veo, la única anciana que veo es la hermana Olga. Aquí hay otros ancianos que no se toman el tiempo de decir, vamos a ir al culto los días, el día miércoles y sábado. No vienen porque están ancianos. Solo el domingo aparecen ahí como todos religiosos. Ellos creen que ya no están aptos para aprender. Y este hombre que está diciendo, ¿qué está diciendo? Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora me manifiesta tu maravilla. ¿Qué estaba diciendo? Que todo el tiempo es un tiempo para aprender del Señor. Todo el tiempo. La palabra es para los ancianos, para los jóvenes, para todos. Para todos es. Punto número 4. Por la sabiduría acumulada. Versículo 18. Miren lo que dice el 18. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. No, dicen algunos ancianos, ya nosotros ya estamos viejos, ya eso para qué. Miren este hombre que está diciendo. Este hombre dice que la sabiduría no solo va acumulándose en uno, sino también se pasa de padre a hijo, de hijo a hijo y de abuelo a nieto, etc. Miren lo que dice, no me desampare hasta que anuncie tu poder a la posteridad. El hermano Veda ha dicho algo, yo quiero que mis hijas sean salvas para que mis nietos y los tataranietos y toda esa posteridad alcance salvación. ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado
Pablo estaba anciano ya, hermano, cuando dijo las palabras. Pero Pablo estaba al pie del cañón hasta el último momento. ¿Cuántos de nosotros pensamos llegar hasta este punto? Bueno, de algunos ni hemos empezado con esa buena batalla. Necesitamos empezar en esa carrera. Los ancianos no deben de ser ociosos. Si se meten en las pláticas, les gusta, porque a mí me da risa cuando hermano dice que los ancianos hablan de los demás porque ellos creen que no pecan, pero si debajo de la falda andan un poco de pecado también, y por las mismas ociosidades. Pero es importante ver el principio aquí, hermanos, que seamos jóvenes, sean viejos, sean niños, es la misma línea. El Señor no quiere gente ociosa. Ese es el principio que nos está enseñando aquí. Bueno, punto número 5. Por la profunda grandeza de Dios, versículo 19. Miren lo que dice. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Yo pregunto, hermano, ¿quién como el Señor? Pues nadie, hermano, nadie. Por eso es que hay que darle honra, honor, no solo de palabra al Señor, sino con los hechos. Con los hechos. El salmista lo que está diciendo, ¿sabe qué? Yo soy un anciano, pero quiero servirte en el ministerio. No quiero ser un anciano ocioso. Quiero ser alguien que anuncie tu proeza, que diga a dónde está otro que pueda hacer como tú. Pues no hay nadie. Y eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Salmista, la misma pregunta también es lo que se hace en otros libros. Por ejemplo, se ve la misma en Éxodo 15:11, Salmo 35:10, 77:13, el 89:6, el 113:5, en Miqueas 7:18. Siempre hay una pregunta: ¿quién? ¿Quién como tú? ¿Y quién como el Señor? No hay nadie. Por eso, hermano, hay que recordar siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros. Número 6. Por rescate seguro. Versículo 20-21. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. ¿Saben, hermano? Este salmista estaba bien seguro en el Señor. Miren lo que dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Ahora, este no era un hombre que no tenía problemas. De hecho, los ministerios, hermano, los ministerios siempre nos van a dar problemas a nosotros. Pero una cosa importante que no debemos de olvidar, que el Señor es el que nos consuela. Miren, y volverás a consolarme, volverás a darme ánimo. Y a pesar de que, miren, dice, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Es probable que este hombre estaba hablando de la salvación física, pero también este hombre, a pesar de eso, tenía una visión amplia de la vida eterna. Que a pesar de que estuviera en el sepulcro, donde sea, sabía que tenía una esperanza de resurrección. Miren lo que dice el versículo: volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Y un pasaje que yo les recomiendo que lean cuando están angustiados: 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, del 2 al 6. Léanlo. La vida cristiana, hermanos, es muy importante entender que el Señor nos ha redimido. Pero mientras andamos caminando en la vida cristiana, en el proceso de la santificación, necesitamos caminar por fe en el Señor, siempre, como lo hacía este hombre. Y si no, vamos a estar tambaleando nosotros en la vida cristiana. La vida cristiana es como esto: es Cristo nuestro Salvador físico, nuestro Salvador espiritual. Nuestro Salvador espiritual, nuestro Salvador físico. Él es el que nos rescata de las circunstancias. En Él debemos de depender y confiar. Número 6, con música. Miren lo que hacía este salmista: asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios
se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Estaba seguro de su salvación. Y entonces el salmista alaba al Señor por lo que ha hecho. Por eso el Evangelio es importante en la vida cristiana. No debemos de olvidar la redención que el Señor ha hecho para nosotros. Y por eso inicié este estudio con eso. Ahora, es tan importante, hermano. Dice, miren, en las circunstancias, mis labios se alegrarán cuando cante a ti mi alma, la cual redimiste. Era un creyente que estaba alegre aún a pesar de las circunstancias. Hay ancianos, hermanos, que lejos de alabar al Señor, ay, que ya no va, ay, que y reniegan más que a saber que en vez de estar adorando al Señor. Un día de esto estaba viendo un video en el Facebook, una señora de 98 años alabando al Señor en el culto, cantando. Solo del hermano Pedro me acordé yo. El hermano Pedro, a pesar de su debilidad ya en lo último, siempre pasaba, aunque sea a medio tatararear, una alabanza. Pero cantaba al Señor por gratitud, porque lo había redimido. Y recuerdan que este hombre decía, ay, ¿cómo recuerdo de dónde me sacó el Señor? Si nosotros paráramos recordando de dónde nos ha sacado el Señor, quizás nuestra vida sería distinta. Pero, mientras estamos en este cuerpo, debemos recordar algo, hermanos. Y esto es bien importante. La vida cristiana debemos de vivirla confiando en el Señor, dependiendo del Señor, pero debe de ser un paso a la vez, en gratitud, adorando al Señor por lo que ha hecho. Pero se adora al Señor de diversas maneras, no solo cantando alabanza, sirviendo de la manera correcta, teniendo la actitud correcta como creyentes, portándonos bien en el trabajo, siendo buenos hijos, siendo buenos esposos, siendo buenas esposas, siendo etcétera. Es decir, la vida cristiana es allá afuera, hermano. Aquí todos somos santos y puros en el templo. Pero allá es donde tenemos nuestra batalla. Y es ahí donde nosotros debemos seguir dependiendo del Señor. ¿Saben qué? Esto, la muerte o el rapto o la partida, es algo que está asegurado y que no nos podemos quitar ya de encima. Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Y termino con el versículo 24. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi alma procuraba. Mi mal procuraba. ¿Cuánto tiempo iba a hacer este hombre hablar de lo que Dios había hecho, hermano? Todo el día. Y algo que me llamó la atención, nos dice todos los días. ¿Qué dice el versículo? Porque este hombre estaba penando un día a la vez. Eso es importante, hermano. Los creyentes debemos de vivir un día a la vez, dependiendo del Señor. Y usted, hermano, habla de la justicia del Señor. Habla de lo que el Señor ha hecho en su justificación. Habla de lo que el Señor ha hecho en su vida práctica, en su vida cristiana. Habla de esa grandeza del Señor que un día nos llevará en el rapto y que a lo mejor nos pasemos la muerte, que nos transformará este cuerpo. ¿A cuánto le estamos diciendo esta buena noticia? ¿A cuánto le estamos diciendo, mira, el Señor pagó el precio por tus pecados y hoy puedes ser redimido de este mercado del pecado por la fe en Cristo solamente? Entonces, el caminar diario, hermano, la salvación es solo por fe, pero la vida cristiana también es por fe. Y fe es descansar, no es estar asediado. Fe es depositar la carga en otro y nosotros nos descargamos. Por eso es algo que no debe de tener un costo. Le cuesta al que lleva la carga, y en este caso es el Señor. Nosotros solo debemos de vivir confiados y